¿qué tal? Bienvenido a este espacio de crecimiento personal. Yo quiero, yo puedo. Hoy pues, tenemos con nosotros a un invitado que está residiendo actualmente en Alhaurín el Grande. Él es una persona muy curiosa, con una vida muy intensa, relacionada con el mundo del teatro, con la interpretación, escribe, dirige. Él nació en Córdoba, pero desde muy pequeñito se marchó a Madrid y a partir de ahí su vida pues, ha girado siempre en torno al teatro y a la dirección y a los espectáculos. Él se llama Paco Otero y me pareció muy interesante el que estuviera en este espacio de crecimiento personal porque desde el tema del teatro él nos va a contar lo mucho que nos puede dar el tema de la interpretación para nuestro crecimiento personal. Primero vamos a conocerlo a él. Hola Paco, ¿cómo estamos? Buenos días, bien, gracias María Rosa. Yo quiero que me cuentes un poquito pues tu trayectoria. Tú te fuiste muy pequeño a Madrid y desde ahí empezaste tu vida, tus estudios y tu formación profesional en el tema del teatro. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo te metiste en este mundo del teatro? Bien, por mis circunstancias propias de todo emigrante, llegué de niño a Madrid y entonces pues lo primero fue un oficio. Pero paralelo, desde que empecé el oficio, paralelo estuve interesado en el mundo del teatro a nivel de, como espectador y como en los grupos amateur, etcétera. Y en Madrid, en Córdoba, en la provincia donde nací, en la Subbética, maravillosa, pues indudablemente ya llevaba la inquietud provocada por la lectura. La lectura desde los cuentos del Capitán Trueno, el Jabato, etcétera, las novelas, muy niño ya leía novelas de Marcial Lafuente, Estefanía del Oeste y las policíacas, etcétera. Entonces la lectura fue el primer paso, junto con el que me colaba, con 9 años, me colaba en las revistas que llegaban al pueblo de varietés. Uh-huh. Y marchas a Madrid, ¿cómo esos inicios de formación y de empezar en el mundo del teatro? Antes de los estudios, pues con esta base que llevaba de Córdoba, pues y gracias a mi familia, con una gran inquietud por la cultura, por el saber, por el conocer dentro de gente trabajadora, emigrantes, ¿no? Atípicos, por supuesto, y entonces ellos me llevaron a conocer el teatro profesional desde los 14 años. Entonces tuve la suerte de poder ver a Milagros Leal, a Alejandro Casona, y después ya empecé con 15 años, pues como espectador en el teatro clásico y en el teatro español estaba todos los domingos, bueno, cada vez que se estrenaba una obra, y entonces desde Martín Recuerda, pues, en fin, todos los grandes directores que fueron mis primeros maestros sin ellos saberlos, Miguel Narros, Tamayo, José Luis Alonso, Marsillat, etcétera. Uh-huh. Sé que también viajaste a París, tuviste un tiempo en París. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue tu vida en París? ¿Por qué te marchaste a París? Pues esta etapa primera como espectador, indudablemente por algo especial, no sé, que me llevó el buscar, el saber, el conocer, pues tuve una primera gran frustración porque clandestinamente, no se podía hacer de otra manera, cuidado, a nivel familiar, yo quise estudiar arte dramático por la noche, yo soy joyero, es mi primera profesión, joyero y actor. Pero primera joyero, y joyero profesional. Y entonces quise estudiar arte dramático, pero no tenía el bachiller. Fue mi gran primera frustración. Entonces, eso unido a que yo seguía yendo al teatro amateur, pero sobre todo como espectador, pues eso unido al compromiso por mi época, el compromiso social, de lucha contra la dictadura, etcétera, eso me llevó pues a una especie de autoexilio real a París. Y hasta mi vuelta de París, donde fue riquísima e intensa, fue ahí un impasse como espectador y como estudiar el teatro. Pues estuve
a mi vuelta ya volví a la joyería, pero indudablemente ya a los estudios serios y profesionales de teatro a los 24 años. Estuve afortunadamente con los grandes profesionales como maestros de aquella época, William Layton, José Carlos Plaza, Pilar Francés en ortofonía, Jesús Aladrén, Leonora Pardo, y trabajé también con el Roy Hart Theatre. Volví a Francia a hacer unos cursos con el Roy Hart Theatre. Y en el 81 monté mi primer espectáculo, ya yo no soy escritor, pero ya estaba el guión del espectáculo, la temática, la escribí, la dirigí y la interpreté. Fue desde ahí ya alternando siempre espectáculo con otros trabajos para poder ser más libre y no tener que comprometerme en el sentido de que por tener que comer tengo que aceptar una serie de actuaciones en sitios que no me interesaba. Entonces, en Madrid, pues alterné ya con algún negocio pequeño, pues alterné el teatro con esto. Lo que hoy conocemos como café teatro. Exactamente. Exactamente. Cuando te subes la primera vez a un escenario, tú diriges, tú escribes, tú montas y tú interpretas. Sí. ¿Esa fue tu primera experiencia? Sí. Un poco fuerte, ¿no? El espectáculo La Copla fue que tuve la suerte de que había unos invitados especiales para poder llevarlo a Barcelona a una sala donde pues estaba Ocaña, estaba Pawlowski y todo eso, la Cúpula Venus, pero debido a una enfermedad me tuve que volver a Madrid y ese espectáculo le interesó. Fue un espectáculo sobre el mundo del café cantante, de las varietés, pero con un gran mensaje. En aquella época todo lo que era opuesto al, bueno, en mi época, sobre todo en mi época primera, sí, todo claro, lo que era opuesto claro. al franquismo, al sistema, pues era llamado teatro político. Claro. Eso era completamente falso, falso en el sentido de que todo espectáculo es político. Lo fundamental es que esté bien hecho. Y después tú, por ejemplo, Los Quintero bien hecho, es una maravilla, y después el mensaje cada uno lo interpreta como quiere. Claro. Pero todo el espectáculo tiene un mensaje, ¿no? Y el teatro, esto como en el campo que me explicas, pero después ya como en los talleres que he tenido y tal, el teatro como espectador, el teatro, técnicas del teatro son magníficas para el desarrollo como persona, estés en el campo de la profesión que estés. Las técnicas teatrales deberían de estar, ya eso ya los grandes expertos lo han dicho muchas veces, en la enseñanza primaria. Vale. Las técnicas de teatro. Vale. Yo quiero, antes de entrar, que me interesa mucho este tema del crecimiento personal con respecto al teatro, quiero que me expliques a tu vida qué ha aportado el teatro en tu crecimiento personal, a tu vida. Pues el lenguaje no tenemos otro y depende también de mi nivel de cultura, pues el teatro, pues junto con la literatura, me ha dado nada más que satisfacciones a nivel como actor y después en la calle como persona, indudablemente es una de las vías de satisfacción de saber y de conocimiento, de cultura impresionantes, ¿no? Claro. Y entonces insisto mucho en que paralelo como actor en mi campo, porque he estado fundamentalmente en el mundo del cabaret, de lo que llamaban el cabaret alemán, ¿no? Y tal, y en pequeños formatos. Pues entonces, pues te hace buscar. El teatro requiere algo que mucha gente confunde, ¿no? Tristemente, y requiere un gran esfuerzo, un gran trabajo y una gran disciplina para hacerlo bien. Vuelvo a insistir otra vez en cualquiera de los autores, vamos a referirnos de nuevo a Los Quintero. Para hacer un buen trabajo con Los Quinteros hay que ser un buen actor, si no es barato, ¿no? Y entonces eso requiere la formación, una gran disciplina, un gran esfuerzo, un gran estudio, y todo eso pues ayuda a que como persona generalmente pues las personas con más conocimiento tenemos más facilidad de enfrentarnos a todo lo negativo en la vida, y entonces es muy importante
esto. No es que no tengas problemas, no es que sea el mundo jaja, jiji, no, no, es que el conocimiento, el saber, la cultura y en ella el teatro, la literatura, etcétera, pues te hace enfrentarte más fácilmente cuando vienen los problemas. Claro, claro. El teatro, yo soy amateur, a mí me gusta mucho el teatro, verlo y hacerlo, me gusta mucho también. Y yo creo, Paco, no sé si tú estás de acuerdo, que el teatro a la persona, independientemente de la clase social, cultural, independiente la edad que tenga, el teatro siempre es un crecimiento positivo en la persona, porque la inhibe de mucho miedo, de muchas inseguridades. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Tú lo has vivido en tus talleres con tus grupos? Totalmente. Personas que era, pero vamos, un pánico a subir al escenario. Y con estas técnicas, que mucha gente no tiene por qué saberlo, desconoce, te da una facilidad, ¿no? Porque empiezas a conocer tu cuerpo, las posibilidades que tienes de expresión con el cuerpo, la voz, la articulación, hables en andaluz, en gallego o en la lengua que sea, la articulación, es decir, que no se pierda ni una vocal, y después a esa comunicación de la voz, los estados emocionales diferentes que tenemos en la vida cotidiana, claro, ¿no? Pues todo eso pues te facilita pues personas que a lo mejor pues tienen miedo a hablar en público o que no les guste hablar, es que tienen pánico esto, y entonces eso facilita. No hay que confundirlo con ser un fresco o un descarado, no, en absoluto, sino que te facilita esto, con 3 elementos tan simples. Después ya el actor hoy pues tiene otras disciplinas, donde ir, pero lo básico es la voz, el cuerpo y un método de interpretación para poder comunicar todo esto, que te desarrolle los diferentes estados emocionales donde tú te tienes que enfrentar. Uh-huh. Se dice que los mayores miedos que tiene el ser humano es la muerte primero y el miedo escénico, fíjate, curiosamente. Y una de las terapias que aconseja muchísimos psicólogos es el tema de los talleres de teatral, independientemente que quiera ser actor o no, porque inhibe de muchas cosas y descubre muchas cosas de ti, es curioso. Totalmente, en cada clase se descubre, en cada clase, en cada sección se descubre algo, y se sale con una seguridad, repito, consciente e inconscientemente, ¿no? Y son estas técnicas tan simples que no hace falta ir a Nueva York o ir a Madrid en el sentido y tal, no. Cuando alguien de los que hemos tenido talleres, ¿no? Y que yo voy a tener uno de nuevo ahora en marzo, ¿no? Y tal, pues entonces cualquier persona, como tú bien has dicho y me agrada mucho, no tiene que ver la condición social, ni no es social, económica, ni la edad, para poder poner en práctica estas técnicas que te ayudan a lo cotidiano. Acabas de comentar que en marzo quieren empezar unos talleres, que yo estoy encantada y me gustaría muchísimo que lo arrancara, que lo pusieras en marcha, porque además quiero ir a tus talleres, quiero hacer taller contigo. Entonces, estos talleres que tú vas a poner, ¿está enfocado a algo, a determinadas edades, un grupo abierto? ¿Cómo quieres tú realizar estos talleres en Alhaurín el Grande, que en principio es donde vas a arrancar este tipo de talleres? Sí, en la sede de Izquierda Unida, en Alhaurín el Grande, y entonces hay algo elemental y que confirma lo que acabo de decir. Desde los 20 años, no es que tenga que ir con el carné en la boca, sí. Tengo 20 años, es decir, aproximadamente desde los 20 años, pues una edad en la que todavía puedes moverte y hacer ejercicios, unos 65 años o más, puedes ir. Indudablemente para un taller para personas de 80 ya es otro tipo, pero hasta los 60, 65 años puedes moverte, pues porque en esos ejercicios, por ejemplo, de conjugando o de voz y movimiento, pues indudablemente si tú no puedes moverte, pues no. Entonces no hay edad
20, 60, 65 años, tal. Indudablemente no hay que confundir porque el tema infantil es otro. Y entonces yo con niños no tuve talleres hace años, pero no. Es otro campo. Vale, pues cuéntanos, dice que tienes algunos proyectos, tienes varios proyectos en marcha y quiero que me hable un poquito de esos proyectos que estás arrancando ahora, que tienes en marcha. Pues Cuéntanos. el primero es este taller que ha llegado como proyecto, el último. Después hay un tema en el que yo no soy escritor, te vuelvo a insistir, pero se está preparando un libro sobre la época de la Noche de Madrid. La Noche de Madrid, en lo que hoy solamente se conoce como la movida, y no, la noche es mucho más amplia, fue muchísimo más amplia, y entonces tuve la suerte de estar ser una especie de maestro de ceremonias con mis espectáculos y mi local, el Café Libertad 8 en Madrid, pues entre el 85 y el 93, pues fue un sitio de encuentro de todo el mundo de la prensa, de la literatura, muchísimos, y pasaban por allí. Y entonces se está recogiendo un libro junto con un trabajo fotográfico que realicé, ¿no? Que yo fui como modelo, ¿no? Y entonces se está haciendo un libro, se está buscando el crear un libro con escritores y periodistas y personas de aquella época en aquel sitio, en aquellas noches. Y después está mi último montaje poético, que es, poético, que es un espectáculo, poesía teatral, es un espectáculo donde canto, donde recito e interpreto, ¿no? ¿Eso lo quiere estrenar, lo quiere hacer? Sí, eso lo ya estoy trabajándolo, y entonces el título de entrada es A la luz de la palabra. Es un monólogo, lo haces tú todo, ¿no? Son poemas y canciones y copla. Vale. Copla también. Vale, muy bien. Manténnos informados porque queremos, estoy muy interesada en ver ese trabajo tuyo, me gustaría muchísimo de verlo, ya que te tenemos tan cerquita. Por supuesto. Bueno, pues no sé, un poco para concluir todo esto, Paco, quiero que las personas que nos escuchen, que no está vinculada al teatro, que incluso no ha visto en su vida teatro, porque hay personas que no ha tenido esa curiosidad o que no ha leído teatro, pues que aconseje, que nos diga en qué nos enriquece, por qué sí el teatro, por qué sí en nuestras vidas, qué nos aporta, y que le dé esa, desde tu vivencia. En los talleres se pueden varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, te ayuda a saber distinguir cuando hay una interpretación o no, en cualquier teatro, espectáculo, en televisión mismo, ¿no? Cualquier interpretación, pues esos talleres te ayudan a eso, y eso satisface, ¿no? Claro. Después, que en la vida cotidiana encuentras como un relato, vamos a emplear palabras, como un desparpajo, ¿no? A la hora de comunicarte, personas que a lo mejor son relativamente tímidas, personas que no quieren la comunicación o porque no tienen hábitos o porque tienen ciertos... Se le quita este tipo de complejos, ¿no? Y entonces te ayuda como espectador y te ayuda como persona, repito mucho, en lo cotidiano, hablando con la vecina Pepi, hablando en el mercado, hablando claro, tal, día a día. en fin. Cierto, nos ayuda. A mí me aporta muchísimo el teatro y me ha enriquecido mucho, y el crecimiento personal igual, yo creo que es una herramienta maravillosa. Por favor, manténnos informada, Paco, de verdad, porque me gustaría asistir a ese taller por una parte, a tus espectáculos, y sé que desde que estás en Alaurín, que hace muy poquito tiempo que llegaste a Alaurín el Grande, yo sé que vas a hacer cosas y que vamos a disfrutar mucho contigo. Así que... Eso espero y deseo. Y que aunque estés jubilado, que es la palabra esa de jubilado, que no existe la jubilación. Existe la jubilación para tener afortunadamente... Eso hablábamos antes de estar en cámara, sí, eso hablábamos antes de empezar la entrevista, que la edad es solo un número, que la edad en el plano intelectual y profesional no hay edad cuando uno quiere hacer cosas, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Eso es algo que indudablemente puede haber
cuando no hay problemas de salud, ¿no? Pues sí, entonces está normal. Entonces es triste, ¿no? Que te arrinconen a unos espacios o a unos hábitos y unas costumbres que no tienes por qué, ¿no? Y indudablemente la lectura está siempre abierta, el espectáculo, el teatro, y la vida, la conversación, porque todo el mundo no tiene que estar siempre, que esté cada uno como quiera, ¿no? Con el móvil y tal. A mí me encanta la conversación. Hay una anécdota que utilizo mucho desde que tenía, desde mi época del café, decía, en el café, cuando yo inicié, paralelo al escenario que tenía allí, puse un cartel en el que decía, no pregunten la hora a Paco Otero, porque Paco Otero le preguntáis la hora y te cuenta su vida, ¿no? Entonces quiero decir que te facilita, personas que son, repito por tercera vez, muy retraídas o por circunstancias o por complejos, ¿no? Hoy no, afortunadamente no hay este motivo, ¿no? Y entonces siguen con esto, que tienen miedo. Pero tú eres un buen contertulio, te gusta la conversación. Sí. Me encanta tomarme un café contigo porque eres un buen contertulio. Es que tienes siempre temas de qué hablar y de qué decir. Es bueno, es muy curioso. Eres una persona muy interesante, Paco. Muy interesante. Pues muchas gracias. Muy interesante. Menos mal, sí. Es que al estar sin maquillar, lo mismo me he puesto rojo y entonces... Eres muy interesante gracias. Y es un placer haberte tenido este ratito con nosotros, el haber charlado contigo y sé que nos vamos a volver a encontrar cuando ya tengas en marcha otros trabajos para hablar de ello. Sé que nos vamos a volver a ver y que la gente va a seguir sabiendo de ti cuando tú ya arranques otras cositas que sé que lo va a hacer porque tiene mucha pasión y muchas ganas de poner en marcha esas cosas en tu vida. Sé que lo va a hacer. Te lo agradezco y un pequeño consejo a los jóvenes que quieran trabajar en el teatro y en otras disciplinas. Mi experiencia, una de las cosas que me ha dado, aparte del saber y de la técnica y tal, es que es mucho más, te da mucha más satisfacción el hacer que el parecer. Y en el mundo del espectáculo hay muchas equivocaciones sobre ese tema, porque a los 20 años, bueno, yo entiendo la viruela esa, la fama y tal, la gran satisfacción del hacer las cosas, y de hacer las cosas siempre superándose y mejor. Y el hacer es muchísimo más importante que el parecer. Pues muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros por haberme invitado a este espacio tan estupendo. Pues gracias y este ha sido el ratito que hemos pasado con Paco Otero. Hasta otra.